11, versículo 19. Dice: la iglesia en Antioquía. Así dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quiere se pone de pie y leemos la palabra. Ahora bien, lo que había sido esparcido a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermosa palabra, amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra que hemos leído, por esta enseñanza que vamos a recibir hoy. Padre, seas tú ministrándonos a través de tu Santo Espíritu. Señor, yo me entrego a ti, Señor. Tómame, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Y no sea yo el que hable, sino que seas tú. No sea el hombre, Señor. Toma el control de mi vida, de mi ser. Y también, Padre, ministra a la iglesia, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Él está aquí, amén. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Con más ganas, con alegría, con gozo. La iglesia de Antioquía. Le pedí una palabra al Señor en la mañana. Me alegraba mucho con la noticia de mi hermana a través del WhatsApp, que nos contaba que pidió oración por una niña, mi hermana Angélica, y hace como 2 días atrás pedía la oración por una niña que estaba grave y le dieron de alta ya. Así que la gloria para el Señor. Y me hincaba de rodillas y le daba gracias al Señor, porque vemos su mano, vemos su poder. ¿Sabe usted que alabamos y glorificamos y exaltamos el nombre de un Dios vivo? No es un Dios muerto, es un Dios vivo. Un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que transforma al hombre, aleluya. ¿Y sabe usted que el pueblo de Israel esperaba al Salvador, esperaba al Mesías? Ellos creían que venía un hombre a salvarlo
en cierta forma como un soldado, como un hombre guerrero. Pero sabe usted que al ver y al entender que no era lo que ellos esperaban, muchos dudaron. Pero sabe usted que el Evangelio no es para todos, el Evangelio es para los que creen. Para los que creen en Jesucristo, en este Mesías, este Salvador, el Redentor. Y sabe usted que hubo un número de gente que creyó y estuvo ahí en el día de Pentecostés, esperando la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Consolador, que Jesús prometió a sus discípulos. Dijo: no se muevan de Jerusalén, aleluya, hasta que haya llegado la promesa, hasta que haya llegado el Espíritu Santo, el Consolador. Y ellos comenzaron a orar, unánimes, estaban orando y clamando y esperando la promesa del Consolador. Y en un día de Pentecostés, dice que estaban ahí en el aposento alto, en un lugar donde la capacidad, se entiende que habían 120 personas. Y ahí estaban orando y de repente dice que descendió un viento y que comenzaron a hablar en lenguas y descendían como lenguas de fuego a cada uno de ellos. ¿Y sabe qué estaba sucediendo ahí? Estaban recibiendo el Espíritu Santo. Estaban recibiendo este fuego, el fuego de Dios, que mueve a la iglesia, este fuego, este poder, ¿cierto? Que mueve a la iglesia, que lo mueve a usted. ¿Usted por qué cree que llegó hoy a la iglesia? ¿Sabe usted que alguien lo movió a usted? Y ese es el Espíritu Santo, es el fuego del Señor. Y denle un aplauso al Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo porque le ha traído y Él está con usted, amén. El Consolador. Y Él está con nosotros. Y ese es el que está en la iglesia. Es el que sustenta la iglesia. El que mueve, que activa, aleluya, con su fuego, con el poder. El Espíritu Santo es un ser, una persona. Le podemos entender que se mueve en los corazones, en las vidas, en cada creyente. Y Él está en usted, Él está en su corazón, Él está en su vida. Él gobierna su vida. Usted tiene que solamente dejarse llevar por el Espíritu Santo. Solamente usted tiene que ser manso al Espíritu Santo y va a ver la obra que Él va a hacer en usted. Yo creo que a lo mejor aún ni se imagina lo que el Señor puede hacer con usted, así como hizo con estos grandes hombres de Dios. Es tan solo que haya una persona. Mire, el Evangelio llegó a Antioquía, que fue la puerta en la cual llegó el cristianismo, llegó a Europa, Asia Menor, Asia Mayor, y llegó el cristianismo. Ahí Antioquía fue la puerta. Y sabe usted que no fue una multitud que llegó a ese lugar. Dice que fueron cristianos que fueron movidos por la persecución. Mire, por la muerte de Esteban, dice que se recuerda que Esteban murió apiedrado porque él se levantó como evangelista y llevaba el Evangelio y hablaba las maravillas de Cristo, este Cristo Redentor, este Cristo que murió y resucitó al tercer día, este Cristo que venció la muerte, este Cristo, aleluya, que traía paz al hombre, aleluya. Esa paz que usted nunca pudo encontrar en el mundo. Y Jesús le dijo a sus discípulos: la paz que el mundo da no es la paz que yo doy. Y sabe, cuando llega el Espíritu Santo a una vida, cuando llega el Evangelio de Cristo, cuando llega Cristo al hombre, aleluya, hay una transformación, hay un cambio, aleluya, santo es el Señor. Y sabe que Cristo vino a cambiar y a transformar. Y cuando llega el cristianismo, cuando llega a su vida, usted comienza a practicar lo que es el Evangelio de Cristo, es un seguidor de Cristo, ocurren cosas maravillosas en su casa, en su vida personal primero. Comenzamos a amar a nuestro prójimo, comenzamos a amar a nuestros hijos. Ese amor que nunca le pudimos dar a nuestros hijos. Ese amor que a lo mejor en el mundo muchas veces los tratamos mal, con violencia, muchas veces lo insultamos, pero cuando llega el amor, cuando llega el Cristo a nuestras vidas, ¿sabe usted que hay algo maravilloso, algo precioso en el hombre, en la vida, aleluya? Comenzamos a vivir en el amor de Cristo, comenzamos a tener esa paz que nunca encontramos en el mundo, y tu hogar y tu casa es cambiada y transformada, aleluya, porque el que mora en ti es el Señor. Es el Espíritu Santo, es el Señor mismo que mora en cada vida, en cada persona. Y comienza la gente a ver un cambio radical en tu vida. Y la gente
le llama la atención, la curiosidad. Oye, ¿a él qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa persona? ¿Qué le está pasando a mi esposo? ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué le está pasando a mi madre? ¿Qué le está pasando a mis hijos? Y comienza a haber una transformación, un cambio. Y comenzamos a vivir en el Evangelio de Cristo, que es, por ejemplo, como Dios decía, el amor. El amor. El amor de Dios. Comenzamos a amar. Comenzamos a vivir con esa paz que nunca encontramos en el mundo. En nosotros se empiezan a desarrollar y manifestar los frutos del Espíritu, que es el amor, que es la paz, que es el gozo, que es la alegría. Y comenzamos, ¿cierto?, como dice la palabra, se comienza a cumplir en nuestras vidas que somos sal y somos luz. Y creo que en cada llamado de cada uno de ustedes hay un propósito del Señor. Y sabes que no solamente en tu hogar, no solamente en tu casa, pero todo comienza ¿por dónde? Por la casa. Todo comienza por el hogar. Pero ¿sabe usted que el llamado y el propósito de Dios es más que eso? Aquellos hombres que entregaron su vida al Señor. La iglesia primitiva, la iglesia fue perseguida. Hombres que no negaron su fe. Hombres que dieron testimonio hasta el último suspiro de su vida. Hombres que fueron quemados encendidos como antorchas. Hombres que para ellos no era nada dar la vida. Y la gente que miraba les llamaba la atención. Porque cuando ellos morían, cuando eran perseguidos, cuando ellos eran muertos, aleluya, muchos fueron torturados, muchos, como les decía, muchos fueron muertos como encendidos como antorchas, vivos, aleluya, santo sea el Señor. Muchos fueron tirados a las fosas de los leones, hombres dispuestos a dar la vida. Y sabe que a la gente le llamaba la atención. ¿Qué evangelio es este? ¿Qué religión es este? Que la gente está dispuesta a dar la vida, aleluya. Que la gente está dispuesta a darlo todo. Gente que cuando estaba muriendo como Esteban, dice que Esteban la gente le comenzó a piedrar. Dice que él vio los cielos abiertos. Él vio los cielos abiertos. Iglesia, hermano, Esteban vio los cielos abiertos. Y sabe que él no había pánico, en él no había miedo, en él había gozo, en él había ese gozo al ver los cielos abiertos, al ver al Señor, aleluya, santo sea el Señor. Y sabe que la gente se sorprendía. ¿Qué evangelio era este? ¿Qué cristianismo? ¿Qué lo que era esto? Aleluya, santo sea el Señor. Y sabe que mucha gente fue, en aquel tiempo fue convertida. Mucha gente fue convertida. Así como Antioquía, como Grecia, mucha gente conoció el evangelio. Grecia sabemos que era una ciudad pagana, una ciudad de dioses paganos, aleluya, santo sea el Señor. Y ahí llegó el cristianismo, ahí llegó el evangelio de Cristo, aleluya. Antioquía, Grecia, ahí llegó el evangelio. ¿Sabe usted que Dios usó a estos hombres? Dios usó a estos varones, aleluya, santo sea el Señor. Y por eso digo que el evangelio no solamente es algo personal, que solamente va al entorno de tu hogar, de tu casa. Creo que Dios tiene cosas mayores para ti. Y prepárate, iglesia. Prepárate, porque Dios te va a sorprender. Dios te va a llevar a lugares que ni siquiera te imaginas. Santo sea el Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya, santo sea el Señor. A mí el Señor me trae del centro de nuestro país, de la ciudad de Concepción, sin pensar que un día iba a ser un siervo, un pastor. Y lo digo, estoy aquí por misericordia, siempre lo digo, por la gracia del Señor. Pero a lo mejor no siendo merecedor, ni siquiera nunca me lo imaginé, Él puso la mirada en mí. Así como la puso en mí, también creo que el Señor tiene un propósito para usted. Así como estos grandes hombres. Y sabe usted que la gente en aquel tiempo se convertía al cristianismo. Recibía a Cristo, entendía lo que era ser un cristiano y estaba dispuesta a dar su vida. Y ellos impactaban, el evangelio impactaba a aquella gente. Había un cambio, una transformación en aquellos lugares, en aquella civilización. Con decirle que en el año 300 después de Cristo se convirtió un gobernador de Roma. Aleluya, santo sea el Señor.
Y sabe usted que eso me hace entender que el cristianismo no solamente es para nuestra casa, no solamente es para cuatro paredes, sino que el cristianismo llega a todo lugar, llega a toda raza. El cristianismo llega a todo nivel, no solamente a los pobres, sino que también llega a los ricos, a los presidentes, llega el Evangelio de Cristo, aleluya. Den un aplauso al Señor. Y por eso que usted está aquí, por eso que está aquí, porque el Señor le consideró, así como consideró a estos hombres, aleluya, santos es el Señor. Cristo le ama, iglesia. Amén. Mire, aquí estamos hablando de Constantino. En el año 306, él fue Constantino el Grande, fue un emperador de Roma. Él estableció, legalizó el cristianismo en Roma, aleluya, santo sea el Señor. Mire lo que estos hombres, con la fe que ellos tenían, lo que lograron, que este Roma, este imperio que los perseguía, después pudieron establecer, aleluya, el cristianismo en este gobierno, este gobierno que era un gobierno tirano, aleluya, santo sea el Señor, y el cristianismo fue establecido como una religión. Denle un aplauso al Señor, eso fue el año 300. Y sabe que es importante ver la historia del cristianismo, porque muchas veces cuando nosotros hablamos o predicamos, nos basamos mucho en el Antiguo Testamento. Pero sabe usted que detrás de nuestras vidas, de nuestros antepasados, hay también una historia. También hay algo que ha sido importante, relevante, aleluya, para estos tiempos, para estos días. Entonces es importante que nosotros aprendamos también de la historia del cristianismo, iglesia. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, esta historia, este testimonio de que un emperador se convirtió al cristianismo, aleluya, santo sea el Señor. Así como llegó a Grecia, llegó a Antioquía, y creo que el Señor tiene propósitos con usted. Mire, veamos qué pasó en aquel tiempo. Dice, ahora bien, lo que había sido esparcidos, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Hoy en día vemos un planeta que se mueve, la gente se está moviendo de un lugar a otro. Gente que está siendo movida perseguida, muchas veces por lo que estamos viendo, cómo está el planeta, cómo está la gente, se está moviendo de un lugar a otro, por la necesidad que está en aquellos lugares. Aleluya, santo sea el Señor. Mucha gente se está moviendo de un lugar a otro. Santo sea el Señor. En aquel tiempo, ¿qué es lo que era? La persecución a los cristianos. Y ellos tuvieron que moverse de un lugar a otro. Y sabe, creo que nada es casualidad. Creo que todo tenía un propósito. Si vemos la historia, aleluya, santo sea el Señor, ellos, producto de la persecución, cierto que fue con el motivo, dice, con el motivo de Esteban, que fue apiedrado, comenzaron, cierto, desde ahí a perseguir a los cristianos. Dice, y ellos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí llegaron los cristianos, los primeros cristianos que salieron. Aleluya, santo sea el Señor. Y dice que no hablaban a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Estaban ahí, hablando ahí solamente a los judíos, hablaban del cristianismo. Estaban calladitos, escondidos, solamente a los judíos y a nadie más. ¿Por qué? Porque tenían temor, tenían miedo. Pero dice que ahí aparecieron dos varones, pero había entre ellos unos varones de Chipre, un varón de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Mire, tuvieron la valentía de hablar a los griegos. Y esto impactó en Antioquía, en Grecia, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos,
anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Amén. Entonces, creo que estos cambios que están ocurriendo a nivel global, estos movimientos de personas, de masa de gente, tienen un propósito. Santo es el Señor. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios tiene el control de todo. Ellos fueron perseguidos, llegaron y predicaron la palabra del Señor. Y dice, lo más maravilloso y glorioso, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Miren, y la mano del Señor estaba con ellos. Santo es el Señor. Así que los que vienen de lejos, creo que el Señor les tiene aquí con propósitos. Amén. No teman de hablar del Evangelio, de este Evangelio maravilloso, este Evangelio transformador, este Evangelio que impacta, que transforma al hombre, al ser humano. Imagínense en aquellos tiempos, aleluya, un hombre que era un emperador, recibió a Cristo en su corazón. Entonces usted no tiene que callar. Usted no tiene que callar, iglesia. Usted no tiene que esconder, ¿cierto?, la Biblia. Mucha gente esconde la Biblia. Mucha gente se avergüenza de ser un cristiano. Mucha gente, cuando se encuentra con un cristiano por ahí recién dice, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres evangélico? Sí, yo también. Y lo dicen calladito, donde están, en su trabajo, en el colegio, en la universidad. Aleluya. Y muchos se avergüenzan de ser un cristiano. Pero ¿sabes tú cuando tú no te avergüenzas? ¿Qué pasó con ellos? Con estos hombres que marcaron la diferencia, que eran dos. Dice que la mano del Señor estaba con ellos. Qué impactante entender que el Señor esté contigo. Así como en aquellos tiempos, hombres grandes, hombres de Dios, que Dios estaba con ellos, así como David, Dios estaba con ellos. Dios estaba con David. Dios estaba con José. Hombres que impactaron en el Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios. Pero también vemos en el Nuevo Testamento hombres con testimonio, hombres valientes, hombres que predicaban el Evangelio. Aleluya, santo sea el Señor. Dice que Dios su mano estaba con ellos. Entonces tú no calles, tú no te avergüences, donde quiera que estés, de decirle al mundo, anunciarle al mundo que eres un hijo del Señor. Porque el Evangelio no es solamente para los que estamos acá. El Evangelio no es para los que están en cuatro paredes. El Evangelio es para todos, sin hacer excepción de persona, iglesia. Y nunca te avergüences de ser un cristiano. Nunca te avergüences, aleluya, santo sea el Señor. Iglesia, prepárate porque el Señor te está capacitando. Estas jóvenes, estas niñas que están acá, ustedes, iglesia, el Señor te está capacitando. El Señor te está preparando, aleluya, para enviarte. Jesús capacitó, Jesús discipuló a los apóstoles, los discipuló. Se dejaron discipular. Déjate discipular por el Señor. Capacítate, porque prepárate, porque Dios te va a enviar. Dios te va a usar. Estas jóvenes tienen que ser profesionales. Los jóvenes tienen que llegar a la universidad. La gente tiene que llegar a todo nivel. El cristianismo tiene que llegar a todo nivel. El cristianismo no solamente para los pobres. Esa mentira del diablo que es para los débiles, para los pobres. El Señor no hace excepción de persona, iglesia. El Señor te quiere enviar Ni siquiera puedo imaginarme donde el Señor te puede enviar, pero imagínate tú. Imagínate lo que el Señor puede hacer contigo. Aleluya, santo sea el Señor. Antes decían que los jóvenes no tenían que llegar a la universidad, que no tenían que ser profesionales, porque Cristo venía pronto. Sabemos que Cristo viene pronto, pero mientras no llegue, tenemos que hablar, tenemos que predicar la palabra del Señor. Amén. Tenemos que prepararnos y llegar a todo nivel. A los gobiernos, aleluya, santo es el Señor.
Por ahí dicen que la política, que el cristianismo no es para la gente, ¿cierto?, que está en la política. Aquí tenemos en la historia que un emperador romano se convirtió al cristianismo. Aleluya. Si tú quieres ser político y quieres ser cristiano, prepárate, iglesia. Prepárate. ¿Quién sabe que el día de mañana Dios te va a usar ahí en esos lugares? Aleluya, llevando la palabra, llevando el evangelio a los presidentes, a los diputados, a los senadores. Prepárate, iglesia, porque el cristianismo no es solamente para los pobres. El cristianismo dice que nosotros somos luz, nosotros somos sal. Y prepárate, iglesia, porque el Señor te va a usar, te va a llevar. Santo es el Señor en tu trabajo, donde quiera que estés. Tú tienes que hablar, tienes que predicar la palabra del Señor. Entonces aquí estos hombres llevaron el evangelio a Antioquía. Y Antioquía fue la puerta, una ciudad que estaba de paso para Europa, para Asia Menor y Asia Mayor. Santo es el Señor. ¿Y qué sucedió? Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y a quién enviaron? Y enviaron a Bernabé, que también era un apóstol, no era nombrado, no era reconocido, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio, mire, y vio la gracia de Dios, se regocijó, aleluya, santo sea el Señor. La gracia de Dios que estaba en ese lugar. Santo sea el Señor. ¿Y cómo comenzó el cristianismo ahí? Primero con la persecución. Pero hubieron dos que no callaron. Dos hombres que no callaron. Y evangelizaron en ese lugar. Aleluya. Por eso no tienes que callar. Y cuando llegó Bernabé, se regocijó porque vio, aleluya, la gracia de Dios que estaba en ese lugar. Dice, y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó, enseñó la palabra del Señor. Y es más, dice que después fue a buscar a Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo, el apóstol Pablo. Y llegó el evangelio, ¿cierto?, a ese lugar. Ellos enseñaron la palabra del Señor. Dice que se congregaron durante un año. El apóstol Pablo se congregó. El apóstol Pablo se congregó, dice, por un año. Y a veces decimos, no, yo soy pastor o yo soy apóstol. A mí nadie me puede discipular, a mí nadie me puede enseñar. Pero el apóstol Pablo dice que se congregó un año en ese lugar y también enseñó la palabra del Señor. Entonces, la iglesia tiene un propósito aquí en la tierra. La iglesia, ¿cuál es el propósito? El mayor de ellos es evangelizar, es hablar de Jesucristo, es hablar de la palabra del Señor. Segundo, después tienen que ser doctrinados, tienen que ser enseñados. Porque muchas veces sembramos la palabra, predicamos, evangelizamos, y la gente que recibe a Cristo queda ahí, queda botada, queda a la deriva. Pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice que enviaron a Bernabé, y después Bernabé fue a buscar a Pablo y estuvo con ellos, estuvo un año. Le estuvo discipulando, le estuvieron enseñando, lo estuvieron doctrinando. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces, si tú algún día tienes la oportunidad de llegar a un lugar y llevar la palabra, llevar el evangelio, y tienes que tener esa responsabilidad de también, no solamente evangelizarlos, sino que también doctrinarlos. Somos un cuerpo, somos una iglesia. La iglesia es un cuerpo, aleluya. Y el Señor dio, aleluya, dio el ministerio a la iglesia. Dice que el Señor dio el ministerio, los ministerios a la iglesia. ¿Qué es? ¿Cuáles son los 5 ministerios? ¿Quién lo sabe? Apóstol, maestro, pastor, evangelista, misionero. Ya, apóstol, misionero. Dice que el significado de apóstol es enviado. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Envió a sus discípulos, los envió, enviados. Santo sea el Señor. Entonces ahí tenemos los 5 ministerios. Somos un cuerpo, iglesia. Somos un cuerpo. Entonces el cuerpo se compone, la iglesia, de los 5 ministerios. Entonces,
Puede que tú vayas como un misionero, como un enviado, y lleves el Evangelio. Porque prepárate, porque Dios te va a sacar, te va a enviar. Vas a llevar la palabra, vas a sembrar la palabra. Pero dentro de la organización tienes que preocuparte de que esa gente que tú le llevaste el Evangelio sea adoctrinada, sea discipulada también. Aleluya, santo sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. Así llegó el Evangelio a sus lugares. Y creo que si estás acá es porque Dios te va a enviar a la selva. Hay lugares que aún no son evangelizados. La selva. Imagínate que el Señor te lleve a la selva y a evangelizar a una tribu. Santo sea el Señor. Por eso digo, hay tantas cosas. Usa tu imaginación porque el Señor, ¿sabe usted que el Señor no es estructurado? El Señor tiene multiformas de llevar su evangelio. Santo sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener la visión de reino. La visión de reino. No solamente estar encerrado en 4 paredes. Mire, ¿qué sucedió con ellos? Si usted ve la historia, después que ellos recibieron el Espíritu Santo, dice que fueron llenos y no podían callar, hablaban y predicaban el Evangelio. Cuando el apóstol Pedro predicó, dice que 5.000 personas se convirtieron porque estaban llenos del Espíritu Santo. Esteban ahí murió, lo apedrearon y comenzaron a perseguir la iglesia. Ocurrió algo. A lo mejor en tu vida va a ocurrir algo. Va a ocurrir algo, como decía mi hermano, un problema, un proceso, una tribulación, una persecución. Y que a lo mejor te vas a tener que mover de un lugar a otro. Así como yo tuve que moverme de la ciudad de Concepción con motivos a lo mejor económicos, laborales. Pero mira, aquí el Señor me tiene predicando la palabra del Señor. Por eso le digo, Dios hace con uno cosas que ni siquiera uno se imagina. Aleluya. Imagínate que el Señor te manda a predicar a la selva, ahí a las tribus. No sé cómo te va a comunicar, pero Dios te va a dar la gracia. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces tenemos que llegar a todo nivel, a todo tipo de personas, a niños, a jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, porque no hay excepción de personas. A toda área tienes que llegar con el Evangelio. Si Dios te pone en la política, ahí tienes que evangelizar. No que tú te conviertas a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, la corrupción, tanta tentación que hay en la política, pero tú tienes que ser luz en ese lugar. Tú tienes que alumbrar en ese lugar, como un hijo del Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Que ellos se conviertan a ti. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces Dios te va a usar. Prepárate, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dele otro aplauso al Señor. Amén. Entonces llegó el Evangelio de Jesucristo y también ellos se preocuparon después dice después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía y se congregaron allí, dice, allí todo un año con la iglesia. O sea, vemos a un apóstol Pablo sujeto que se sujetaba, porque a veces creemos que porque soy apóstol o soy pastor, igual tengo que sujetarme. Dice que se congregaron ahí un año. Aleluya, santo sea el Señor. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, mire, cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Qué maravilloso. Y en aquellos días, mire, ¿qué sucedió también? Aquí estamos viendo la función de la iglesia. Eso es lo que se está predicando hoy. La función que tenemos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Dice que somos un cuerpo y que el cuerpo se compone de varios miembros. Que tiene ojo, que tiene oreja, que tiene mano, que tiene boca. Y todos tenemos una función dentro del cuerpo.
Todos, cada uno de ustedes tiene una función. También están los 5 ministerios, pero todos tenemos una función dentro de la iglesia. Y dice que aquí habían unos profetas. En aquellos días, unos profetas descendieron, mire, de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, no era algo propio, sino que por el Espíritu de Dios. Entonces, ojo, cuidado, si Dios le está dando el ministerio de profeta o el don de profecía, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y hablar lo que el Señor quiere que hablemos a la iglesia. Entonces este varón se levantó, dice que vendría, ¿cuál es la profecía? Dice que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. O sea, venía una crisis tremenda, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Miren, la iglesia también, aparte de evangelizar y doctrinar y enseñar y discipular, también tiene otra función que es muy importante, que es la caridad. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces se dan cuenta que somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo a nivel, no solamente a nivel de Casa de Sion, Ministerio Casa de Sion o la senda antigua. Somos un solo cuerpo. La iglesia de Cristo es un cuerpo a nivel mundial, a un nivel global. Muchas veces nosotros nos encerramos tanto, nos cuadramos tanto, que pensamos solamente en estas 4 paredes, o solamente en mi corporación. Ojo, cuidado, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si mi hermano de Venezuela, por ejemplo, están con necesidad, qué hermoso sería la iglesia, que las iglesias, por ejemplo, de Chile se unieran y mandaran socorro a los hermanos que están en Venezuela. Pero en la iglesia hay egoísmo, en la iglesia hay división, en la iglesia hay contienda. Todos quieren ser más que el otro. Todos quieren marcar la diferencia. Yo soy más que ti. Mi templo, el templo que nosotros tenemos es más hermoso, más bello que el que tienen ustedes. Aleluya. Yo tengo más cantidad de gente que ustedes. Entonces, ahí el diablo se ha encargado de dividir la iglesia, dividir el cuerpo de Cristo. Aleluya, santo es el Señor. Entonces, qué hermoso sería que la iglesia de Chile se uniera y mandara socorro a estos países que están con necesidad. Mire, qué hermoso. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Ellos mandaron socorro ¿a dónde? A Judea. Estaban en Antioquía y mandaron socorro ¿a dónde? A Judea. Santo es el Señor. Entonces ya es tiempo de cambiar el chip, iglesia. Es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que sacar el letrero que está ahí y ponerle Iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Tenemos que es tiempo de sacar los lecheros, aleluya. Porque el cuerpo de Cristo es uno solo, aleluya. Nosotros somos, por ejemplo, somos el pie, y allá al otro lado del hemisferio del planeta está la cabeza, por dar un ejemplo. Somos un cuerpo, iglesia. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Santo sea el Señor. ¿A usted dónde se congrega? En Casa de Sion. Pero yo sigo blanco, yo sigo a Cristo, aleluya, santo sea el Señor. Pero lo que el Señor quiere, que ya es tiempo de sacar los letreros, iglesia. Es tiempo de estar, ya no es tiempo de estar dividido. Porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles. Viene la persecución, viene necesidad, viene hambruna. Viene iglesia, vienen tantas cosas a la tierra, al mundo. Catástrofe, estamos viendo ya las cosas que están sucediendo. Fenómenos climáticos, estamos viendo tantas cosas que están ocurriendo, iglesia. En un tiempo más la necesidad va a ser el agua. Entonces la iglesia tiene que entender que tiene que estar unida. Santo es el Señor. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la verdadera visión apostólica.
Esta es la verdadera, denle un aplauso al Señor, mire, esta es la verdadera misión apostólica. No se asuste cuando escuche la misión apostólica, claro, porque está pisoteada, está ensuciada por estos ladrones, estos que vinieron a ensuciar el Evangelio de Jesucristo. Aleluya, santo sea el Señor, con el mensaje de la prosperidad. Aleluya, santo sea el Señor. Pero nosotros, aleluya, tenemos que ser verdaderos cristianos, aleluya, como estos cristianos de la iglesia primitiva, como los primeros cristianos, aleluya, que no había diferencia, que todos se decían ser cristianos, aleluya, y por primera vez se le llamó como cristianos. Somos cristianos, iglesia. Tú eres de Cristo. Ahora entiendo por qué el Señor me da este mensaje, porque se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos difíciles, y no porque tu hermano sea de Venezuela o sea de cualquier país. ¿Sabe usted que para Cristo no hay fronteras? No hay fronteras. Y tampoco hay letreros, iglesia. Yo mañana voy a las conferencias. Somos de la Corporación La Senda Antigua. Mañana tenemos conferencia en Santiago. Pero ¿sabe usted? El Señor quiere que estemos todos unidos. Que la iglesia de Cristo entienda que vienen tiempos difíciles. Y si seguimos divididos, el enemigo va a salir con la suya. Pero si le sacamos el letrero y nos unimos, aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces aquí vemos tres funciones importantes de la iglesia. Evangelizar. Dice que en Chipre y en Cirene, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, que ellos no callaron, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. No hicieron diferencia, no hicieron excepción de personas. Yo no voy para allá porque son pecadores, yo no voy para allá porque me voy a contaminar. Tenemos que llegar al mundo. Tenemos que transformar el mundo. El mundo tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Tiene que ser transformado por Jesucristo, aleluya. Y tú eres un cristiano. Tienes que dejarte usar por el Señor. Por eso le digo a estas niñas, a estas señoritas que están acá, estudien, prepárense. Si usted quiere ser político, sea político nomás. Y vaya a ser luz, vaya a brillar a ese lugar, a la política, aleluya, a los gobiernos. Santos del Señor. Y deje, ¿cierto?, todos estos dogmas que dicen que los vamos a contaminar, que los evangélicos no van a la política. Son dogmas, son cosas, estructuras que la iglesia evangélica tiene que romper. Porque Cristo vino a romper toda estructura, todo dogma. Él se sentó a la mesa con los pecadores, Él se sentó a la mesa con los publicanos. Él fue a evangelizar a Samaria, y en Samaria dice que samaritanos y judíos no se podían ver, pero Él fue y predicó y llevó el Evangelio de Cristo. Aleluya, santo sea el Señor. Tenemos que marcar la diferencia. Dice que el apóstol Pablo, para llegar a los judíos, hacía como judío, para ir a los débiles, hacía como débil para llegar a los débiles. Aleluya, santo sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. Quien vive en Cristo y en su nombre. Póngase de pie, iglesia. Oremos al Señor. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor. Y sigamos la doctrina de Cristo, aleluya. Por eso es importante que también aprenda la historia del cristianismo. Porque muchas veces nos basamos en el Antiguo Testamento, pero también hay una historia detrás de nosotros. Hombres mártires, hombres que dieron la vida, hombres que provocaron un impacto, un cambio en la sociedad. Y nosotros tenemos que impactar, tenemos que llegar a la sociedad. Y a su nombre, y a su pueblo, cierra sus ojos al Señor. Mire, si quiere pasa adelante, como siempre ministramos, y quiere entregar su vida al Señor y estar dispuesto y decirle: Señor, heme aquí, Señor, envíeme a mí, Señor. Como este apóstol Pablo dice que este hombre era un perseguidor de la iglesia, pero después, aleluya, fue un apóstol de Jesucristo. Bernabé dice que era un hombre que tenía el Espíritu Santo y era un hombre de fe, aleluya,
¿Quién quiere ser como estos hombres, estos varones? Porque dice que era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese era Bernabé. Aleluya, santo sea el Señor. Y sabe usted que mira, aquí está pasando mi hermana María, con sus dolencias, con sus dolores. Pero sabe usted que para el Señor no hay impedimento. Está solo que tú te dispongas en las manos del Señor. Te dispongas en las manos del Señor. Y le digas: Señor, úsame, envíame a mí, Señor, aleluya. Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, hermano. Padre, Señor,